Hola, hola. Vamos allá con un nuevo tutorial. Esta vez voy a utilizar la colección Travel de Crustulam. Es una colección súper bonita, tiene tonos vintage, azul, rositas pálidos, es muy bonita. Tiene un montón de accesorios, de recortables, de marcapáginas, de... Bueno, ahí os la enseño un pelín. Y este tutorial lo he hecho como un poco en específica para las chicas de los grupos de WhatsApp, porque este mes nos toca de Inter un mini álbum de 12×12 y bueno, pues así les ayudo un poquito a darle ideas de cómo hacerlo. Vamos a necesitar, aparte de la colección que vayáis a utilizar, un trocito de lazo. Yo voy a utilizar dos porque uno es más grande y otro más estrechito. Vamos a utilizar cartulinas de distintos colores en función de los colores de vuestras colecciones. Yo, por ejemplo, voy a utilizar en azul marino, en un turquesa, pero un turquesa apagado, así como un verde agua, en color craft y en rosita. En función pues, de los tonos base que tenga vuestra colección, tendréis que elegir unas u otras. Podéis hacerlo también con la misma cartulina, pero bueno, es para darle un aire distinto y que luego se vea chulo. Y vamos a encuadernar el lomo con un trocito de lo que queráis, puede ser cartulina, puede ser ecopiel, antelina. Vamos a necesitar también dos cartones de 12×12 y un cartón de 4,4×8. Tienen que ser 4,4. Luego entenderéis el porqué, ¿vale? No es manía. Bueno, pueden ser 4,5, no pasa nada, ¿vale? Por si queréis cortarlo justo, porque ese milímetro lo podemos repartir. Bien. Y vamos a, como veis ahí, yo he marcado el lomito, el de 8×4,4, a lo ancho, que mide 4,4. Bueno, no le hagáis caso a ese trozo porque lo corté súper pequeñito y luego tengo que unir pues portada y contraportada con el lomo. Entonces, luego veréis que lo corto más grande. Lo que voy a hacer primero es encuadernar los dos trozos de cartón de 12×12 que van a ser la portada y la contraportada. Y esto como siempre, ¿vale? En mi caso los voy a encuadernar con cartulina craft porque es como el tono base de la colección, pero podéis utilizar lo que queráis. Puede ser cartulina, puede ser lo que os dije antes, ecopiel, antelina, el propio papel de la colección directamente, lo que más os guste. Bien, en el caso del lomito, que lo veis ahí y no os lo he explicado, bueno, ahí tenéis ya las páginas marcadas. En el caso del lomo, mide 8 de alta y 4,4. Los 4,4 vamos a hacer marquitas a 0,5 y luego a 0,8, 5 marquitas y la última nos va a quedar de 0,5. Es decir, tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6 rayitas en realidad con la última de 0,5. Entonces el primer trozo me va a quedar de 0,5, el último de 0,5 y todos los demás de 0,8, ¿vale? Por eso os van a dar las medidas tal cual, es decir, los intermedios 0,8 será, para que lo tengáis más claro, 0,5, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 1, 2, 3, 4, 5 0,8 y el último espacio me va a quedar a 0,5. Bien. Luego voy a unir las aspitas del lomo. Veis que cuando encuaderno el lomo solamente pego la parte superior y la inferior, los dos trocitos más chiquititos, y las dos aspas, que es lo que os decía antes que no me llegaba y al final porque quise aprovechar un trozo pero no me llegaba, las tengo que cortar más grandes. Las aspitas que unen el lomo a portada y contraportada tienen que medir más o menos unos 3 centímetros aproximadamente. Las uno, visteis ahí que yo lo que hice fue marcar 2 centímetros más adentro, tanto de arriba como de abajo, en la portada y la contraportada para que el lomo me fuese recto, ¿vale? Para que me quedasen igualadas los dos lados. Y pongo el lazo, ¿vale? Para hacer el cierre. Todo esto tengo que hacerlo antes de hacer la cobertura interior porque si no luego se me ven los remates. Lo que no os dije antes también, una cosa importante, veis que yo ya tengo el lomito marcado con lo que os dije, 0,5, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,5. Y desde arriba hacia adentro 1,5 centímetros y desde abajo hacia adentro 1,5 centímetros, ¿vale? Por eso veis que también tengo una línea en horizontal. Y en los 5 puntos donde se me cruzan las verticales con las horizontales es donde yo tengo que hacer los agujeritos, ¿vale? Los hago primero por delante, o sea, por la parte visible, por la parte de adentro, vamos. Y luego, como ese papel me queda como más abultado hacia afuera, lo que hago es volver a agujerear desde afuera hacia adentro para que me quede más bonito, simplemente. Voy a necesitar también ahora de las cartulinas decoradas 10 trozos que midan 11 centímetros de alto por 23 centímetros de largo.
las vamos a ir combinando, ¿vale? Entonces vais a necesitar que sean de distintos colores. Yo recorté, si no recuerdo mal, 2 rosas, 2 turquesas, 2 azules y las demás en color craft, y las fui mezclando, ¿vale? Cada librito va a llevar 2 páginas, es decir, vamos a hacer 5 libritos con 2 páginas cada uno. Veréis que puede que haya alguna diferencia, por ejemplo, ahí el rosa me queda un pelín más afuera que el craft. Puede que haya alguna diferencia, pues eso, porque hemos cortado 1 milímetro más adentro o más afuera, no pasa nada. Yo lo primero que voy a hacer es marcar todas las hojas usando los puntitos que acabo de hacer. Como veis ahí, coloco el primer librito centrado, tanto a lo alto como hacia adentro, y hago las 2 marquitas donde van los 2 puntitos, ¿vale? Entonces ahora, utilizando el primero que acabo de hacer como referencia, marco todos los demás para saber exactamente dónde tengo que poner, dónde tengo que hacer el agujero, ¿vale? Estos libritos van a ir cosidos, van dobles como os digo. Voy a agujerearlos con un punzón, pero antes de meterlos, que ya se me olvidaba, vamos a cubrir la parte interior. Como tenía el álbum cerrado, se me olvidaba cubrir el interior. Vamos a necesitar una aguja, yo en mi caso utilizo de las que tienen el ojal grande y no tienen punta, que son las de como de punto de cruz o de bordar, de ese tipo de manualidades, pero sirve cualquier aguja siempre y cuando escoja el cordelito por el ojal, ¿vale? Voy a cubrir primero lo que es la parte del lomo en este caso, porque el lomo veis que es más pequeño que portada y contraportada, entonces no puedo unir todo junto porque no me dan las medidas. Entonces primero pego el lomo, voy a cortar un trocito que en vez de 8 centímetros de alto me mida 7,8, simplemente 2 milímetros menos para que no me sobresalga, y a lo ancho pues que sea un poco más grande que el cartón, ¿vale? Si el cartón mide 4,5 más o menos, pues lo voy a cortar a 3 centímetros más para que hacia cada uno de los lados me sobre 1,5 centímetros aproximadamente, ¿vale? Vais aprovechando los trocitos que tengáis. Y ahora que ya lo tengo así, voy a recortar las 2 hojitas del interior, como acabáis de ver ahí, y antes de coser los librillos voy a ir igualándolos. Veis que en algunos se me ve el del interior, pero bueno, es cuestión de 1 milímetro simplemente, pero para que no se vea feo, pues voy a ir igualándolos todos con la cizalla, ¿veis? Ahora sí que ya no me sobresale, y cuando los vaya a coser no voy a tener problema de que se me vea el de abajo, ¿vale? A ver, no cortéis demasiado para que tampoco los libros os queden desigualados, unos más grandes y otros más pequeños. Veis que es cuestión de 1 milímetro o menos, ¿vale? Estoy quitando filitos, podéis hacerlo incluso con el cúter, pero bueno, para que me vaya recto y no se me muevan, pues lo estoy haciendo con la cizalla. Bien, ahora sí que ya tenemos todo listo, tenemos el interior del álbum, tenemos los libros cortados y marcados, pasamos a coser. Entonces cogemos las dos hojitas, ¿vale? Veis que esa lleva una azul y una craft. Coloco, paso la aguja desde adentro hacia afuera, dejando ahí un trocito de hilo que voy a sujetar con el dedo para que no se me mueva. Ahora, esa aguja la paso por el agujerito, uno de ellos, puede ser el de arriba, el de abajo, el que queráis, hacia afuera. Ese trozo de cordel se me va a ver en el lomo y aparte de hacer pues, la encuadernación más segura, va a adornar también el lomo. Por eso si queréis utilizar cordeles de distintos colores o lazos o algo que os guste más que este cordel craft para decorar, pues podéis, ¿vale? Yo estoy utilizando este porque me va genial con la colección, con la cartulina craft y demás. Entonces coloco la página bien centrada, aprieto con cuidado con los dedos de que no se me vaya a mover y doy un nudo bien fuerte, doble, ¿vale? Yo le doy 2 nudos a cada uno. Este en concreto no se me deshace, no se escurre este lazo, pero si estáis utilizando un lazo de organza o de seda o de alguna cosa así que o cola de ratón que se escurren más, pues asegurarlos bien para que luego no se os desmonte el álbum, ¿vale? Y vamos a dejarlo así, cortados los nuditos lo más abajo que podáis para que no se vea muy feo. Vale, pues este mismo proceso del librito lo vamos a hacer con las 4 páginas siguientes, ¿vale? Yo voy a ir combinando, veis que primero coloqué el que lleva azul por afuera, luego uno craft, luego uno rosa, luego otro craft y luego el azul marino. Vale, voy a repetir el mismo proceso con la última hoja, como veis ahí, para que la veáis simplemente. Meto aguja por adentro, la saco por el lomo, la vuelvo a meter por el lomo y la anudo en el interior. Es súper fácil, no tiene más complicación, ¿veis? Y ahí me quedan mis libritos, tiene un montón de capacidades, es un álbum muy pequeñito porque mide 12 por 12, pero para fotos de la Instax o para fotos así chiquititas que podemos imprimir en casa es súper chulo. Y veis que tiene, pues jolín, tiene 20 hojas, tiene 5, pero tiene 5 libritos, pero cada librito tiene 4 páginas porque lo hemos doblado a la mitad. Entonces vamos a
decorarlo un pelín. Veréis ahora cómo he hecho yo la decoración. Es una decoración súper sencilla, de hecho algunas páginas sí que las he decorado y otras no. A algunas les he puesto unos die cuts muy sencillos y ahora os enseño cómo ha quedado mi decoración, simplemente para que tengáis una idea, pero evidentemente en función de la colección que utilicéis os va a quedar de una forma o de otra. Tener en cuenta que las cartulinas interiores, bueno, ahí lo tenéis, las cartulinas interiores nos quedan más o menos de 11 por 11, entonces voy a tener que cortar, de 11 de alto por 11 y medio de ancho, entonces voy a tener que cortar los papeles decorados a 10 y medio de alto, a 10 de alto por 10 y medio de ancho. Vale, más o menos, para que tengáis una idea. Bueno, lo veis, los recortables de la colección los he ido pegando simplemente en los bordes para que luego pueda introducir la foto por debajo. Algunas páginas sí que les he puesto papel decorado, a otras no, a otras le he puesto las palabritas, bueno, ahí lo veis, ¿vale? Sobre todo he puesto el papel decorado sobre las de Color Craft, bueno, en los interiores también, que es donde está el cordelito, y para que luzca un poco más. Y he ido dejando algunas de ellas sin papel decorado, simplemente con el recortable para que, bueno, pues para poder poner ahí una foto y que resalte un pelín más y no tener que colocar papel decorado en todas ellas. Bueno, pues ya estaría el interior del álbum. Veis que tiene muchísima capacidad, lo que os decía antes, para fotos pequeñas, pero para muchas fotos. Pues nada, cerramos el álbum. Recortamos, hacemos una lazada chula, si se os da bien. Yo, como veis, estoy utilizando dos en los tonos de la colección, porque uno solo se hacía muy finito, entonces así con los dos pues combinamos mejor, y además porque son de organza, pero podéis utilizar un único lazo si queréis, o incluso hacer otro tipo de cierre. Bueno, estaría. Y entonces lo que he hecho yo en la portada ha sido imprimir uno de los papeles de la colección, pero en vez de tamaño A4 lo he impreso en tamaño A5. Así, la ilustración que traía la colección me aseguro de que me coge en la portada, ¿vale? Que yo voy a cortar ese papel a 11,5 por 11,5, tanto portada como contraportada, y me aseguro que así ese papel se me va a ver toda la ilustración y no la voy a cortar. Entonces, he impreso dos en tamaño A5 y ahora voy a uno de ellos, lo he utilizado de base para la portada, y el otro he recortado simplemente la ilustración del globito. Le estoy colocando por la parte de atrás trocitos de cartón para que me quede con efecto 3D y listo. Listo el álbum, es súper sencillo, pero tiene muchísima capacidad, como os dije. Es una encuadernación súper fácil y muy vistosa, y que nada, que espero que os guste, que le deis al dedito y que si os ha gustado que os suscribáis. ¡Hasta la próxima!